Hola, ¿cómo estamos? Pastor Brian aquí con ustedes, feliz de estar con ustedes, terminando una serie, terminando también un libro de la Biblia, terminando Segundo de Reyes. Hace 53 lecciones o enseñanzas, si no me equivoco, empezamos Primero de Reyes, y esta noche vamos a terminar toda esta serie de Juego de Tronos. Y esta noche el título de nuestra enseñanza basada en Segundo de Reyes, el capítulo 25, se llama A Babilonia. A Babilonia. Empezamos con Primero de Reyes, con el profeta Samuel, después con el rey Saúl, David, y después los demás reyes, tanto de Israel, igual que de Judá. Y esta noche vamos a ver al pueblo de Judá, una gran parte de ellos siendo llevados a Babilonia. Bueno, vamos a orar para empezar. Gracias Dios por este libro que vamos a terminar esta noche, Segundo de Reyes. Hemos aprendido mucho a través de esos dos libros, primero y Segundo de Reyes, y queremos terminar el libro bien esta noche, aprendiendo unas cosas nuevas y con más confianza y más fe en ti y en tu palabra. Pedimos tu apoyo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Segundo de Reyes, al capítulo 25, versículo 1, que dice: Sedequías se rebeló contra el rey Nabucodonosor de Babilonia, y Nabucodonosor vino con todo su ejército y atacó a Jerusalén y la sitió, y levantó torres de asalto a su alrededor. Era el 10 del mes 10 del 9º año del reinado de Sedequías, y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de su reinado. Unos eventos históricos, por supuesto que sí. El rey Sedequías siendo el último rey oficial independiente, entre comillas, de Judá. Y versículos 3 al 5 dice: a los 9 días del cuarto mes el hambre en la ciudad se agravó. Por supuesto, la ciudad siendo sitiada por los babilonios, la gente que quería salir podía salir, pero muchos optaron por quedarse confiando que ellos iban a ser rescatados por la presencia del templo, cuando ellos habían sido infiel al Señor hace tantos años y infiel al templo también, por supuesto que sí. Una confianza que no tenía que ver. En vez de confiar exactamente en Dios, confiaban en su religión y confiaban en sus líderes, que tampoco no buscaban al Señor, a pesar de que los profetas como Jeremías, Ezequiel, etc., habían profetizado la destrucción de la ciudad, pero no querían escuchar las malas noticias, y por eso están en esa situación. No tienen nada de comer, la gente está ya muy débil, a punto de morirse, no por los babilonios, sino por el mismo hambre. Y dice: como ya se había abierto una brecha en la muralla, versículo 4, de la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron durante la noche. Salieron por el camino de la puerta que estaba entre los muros, junto a los huertos del rey. A pesar de que los caldeos rodeaban la ciudad, el rey se fue por el camino del Arabá. Había un túnel ahí, y el rey Sedequías con los líderes intenta salir, escaparse por ese túnel, pensando que los babilonios no saben nada del túnel y no van a sospechar que él va a salir por una buena distancia más allá de la ciudad. Y dice: el rey se fue por ese camino, versículo 6, pero el ejército caldeo siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, después de que todo su ejército había sido dispersado. O sea, lo encuentran, lo capturan a buena distancia de la ciudad, porque había salido por este túnel. Versículo 6 dice: apresado el rey, lo llevaron ante el rey de Babilonia en Ribla, y dictaron sentencia contra él. A los hijos de Sedequías los degollaron en presencia de Sedequías, y a este le sacaron los ojos, y encadenado los llevaron a Babilonia. O sea, muy triste, ¿no? Porque la primera cosa que, mejor voy a seguir con mis apuntes, ¿ya? El rey, ¿cómo fue capturado el rey Sedequías? ¿Y cómo pensó que iba a poder escaparse? Por la distancia, por ese túnel, como yo acabo de decir, acabo de explicarles, ¿no?
Pero según la historia, no de la Biblia, sino la historia secular que habla de ese tiempo, dice, el rey Sedequías intentó escapar a través de un lugar abierto en la muralla, pero fue capturado en las llanuras de Jericó por soldados babilonios que mientras perseguían a un siervo, lo vieron salir. Fue llevado ante Nabucodonosor en Ribla. Entonces vemos aquí que los babilonios, mira, él pensaba que tenía un lugar por ahí donde podía escaparse por ese túnel, pasando por la muralla, por supuesto que sí, para entrar. Y pensaba que no había guardias por allá. Y tiene la razón, ¿no? Pero cuando Dios quiere que tú seas capturado, tú vas a terminar capturado, ¿no? Y fue profetizado, y así fue. Porque los babilonios en la madrugada, no pensando en la guerra, no pensando en la ciudad, sino pensando en su hambre y también quizás el deporte que se presenta al cazar a un ciervo. En la madrugada están cazando a ese ciervo, corriendo, me imagino, ¿no? Tras el ciervo, no sé cómo había sido exactamente, pero ahí encuentran no al ciervo, bueno, quizás también, ¿no? Pero encuentran a una gran presa que es el rey de Judá, Sedequías, porque Dios lo había puesto así. Una primera lección que vamos a ver en esta parte, que cuando el rey es llevado delante de Nabucodonosor, ve al rey, el rey le quita sus ojos, le saca sus ojos, y la última cosa que ve es sus hijos siendo asesinados por Nabucodonosor. Y después le quitan sus ojos y se va a Babilonia. La primera lección esta noche para nosotros es que, aunque parezca, Dios no está confundido. Aunque parezca, Dios no está confundido. ¿Por qué digo eso? Porque Jeremías, el que profetizaba durante ese tiempo, había profetizado antes de ese hecho de lo que pasó con Sedequías delante del rey Nabucodonosor. Y en Jeremías capítulo 32, versículos 1 al 5, dice Jeremías, dice su libro Jeremías, y hablando de su profecía, dice: la palabra del Señor vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, o sea, unos años antes, ¿no? Que fue el año 18 de Nabucodonosor. El ejército del rey de Babilonia tenía entonces sitiada a Jerusalén. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en el palacio del rey de Judá. O sea, con anticipación, Dios le va a decir algo a Sedequías. Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado porque cuestionaba lo que Jeremías había profetizado, y que era lo siguiente: así ha dicho el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y la conquistará. Sedequías, rey de Judá, no podrá escapar de las manos de los caldeos, más bien será entregado en manos del rey de Babilonia, y tendrá que enfrentarse a él cara a cara. O sea, lo va a ver, es la profecía, ¿no? Y allá se quedará hasta que yo lo visite. Y si ustedes les declaran la guerra a los caldeos, otro sinónimo por los babilonios, no les irá bien. Palabra del Señor. O sea, Jeremías profetiza que Sedequías va a ver al rey de Babilonia. ¿Ok? Entonces, va a ver al rey. Seguramente va a ir a Babilonia, o quizás en algún lugar lo va a ver. Pero en Ezequiel capítulo 12, versículo 13, Ezequiel también, que profetizó en ese tiempo, dice: el príncipe que ahora los gobierna se echará al hombre su equipaje y saldrá de la ciudad, abriéndose paso por la muralla y cubriéndose el rostro para no ver el suelo. O sea, profetiza en este punto lo mismo que Jeremías. Dice: yo extenderé mi red sobre él y lo haré caer en ella, para llevarlo a Babilonia, al país de los caldeos. Pero no llegará a verlo, porque allá morirá. ¿Cómo es eso, Ezequiel, discúlpeme? Ezequiel, ¿cómo es que tú profetizas que el rey Sedequías va a ir a Babilonia, pero no va a verlo? Y Jeremías dice que
algo parecido, pero dice que va a ver al rey Nabucodonosor cara a cara. ¿Cómo es eso? La gente pensaba, o hasta el día de hoy, muchas personas leen pasajes de la Biblia que aparentemente no concuerdan, pero siempre hay una explicación si nos ponemos a estudiarlo bien. Muchas veces la gente piensa que la Biblia tiene errores, que se contradice, y no es que la Biblia se contradice, sino que ellos no han entendido lo que la Biblia quiere decir. No han entendido los pasajes y cómo se combinan, etc., ¿no? Y dice versículos 8 al 10 de Segundo de Reyes, capítulo 25, dice: el día 7 del mes quinto del año 19 del rey Nabucodonosor de Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, que era capitán de la guardia y oficial del rey de Babilonia. Y Nabuzaradán les prendió fuego al templo del Señor y al palacio real y todas las casas de Jerusalén y todos los palacios de los príncipes. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia se dedicó a derribar las murallas que rodeaban a Jerusalén. Entonces lo que ocurrió fue el cumplimiento de ambas profecías, la profecía de Jeremías y la profecía de Ezequiel. El rey Sedequías, al intentar escaparse de la ciudad, se encuentra primero con los soldados que lo capturan, después con Nebuzaradán. Nebuzaradán lo lleva a Nabucodonosor, un poco más allá, pero no está en Babilonia, está afuera. El rey Nabucodonosor les manda a los soldados matar a sus hijos de Sedequías. Él lo ve, después se quita los ojos. Sedequías ya había visto a Nabucodonosor y es llevado a Babilonia, pero nunca lo ve. Exactamente como los profetas habían profetizado. Y también la última parte, que ellos habían profetizado que las murallas de la ciudad iban a ser destruidas y quemadas. Y así fue, ¿no? Sería una cosa destruir las murallas y nada más, pero ellos, los babilonios, tumbaron las murallas y las quemaron. Dice que han estudiado estos restos, esos sitios arqueólogos, ya esa palabra, ¿me entienden, no? y muestra que por la forma que han encontrado ahí las murallas destruidas, tumbadas, etcétera, que habían sido quemadas, justo lo que la Biblia dice, y también comprobado a través de esas personas que han estudiado, que han descubierto esas murallas también. Entonces, aquí estamos hablando también de la destrucción del templo de Salomón. Eso fue 586 años antes de Cristo, y sabemos las fechas que los babilonios entraron a la ciudad de Jerusalén, y las fechas que empezaron a tumbar las murallas y el templo también. Fue el día séptimo del mes de Ab, en el calendario hebreo, que el jefe del ejército de Nabucodonosor, Nebuzaradán, comenzó la destrucción de Jerusalén. Los muros de la ciudad fueron derribados y el palacio real y otras estructuras de la ciudad fueron incendiadas. El mes de Ab ha sido el mes en que empezaron esa destrucción, el séptimo día del mes de Ab, y el 9 del mes de Ab es cuando destruyen el templo de Salomón, el templo sagrado, que fue destruido, incendiado, y el fuego ardió durante 24 horas. Entonces empieza la destrucción de la ciudad el 7 de Ab, y lo terminan el 9 de Ab, que en nuestro calendario este año ha sido el mes de Ab, entre el 9 de julio hasta el 8 de agosto, para que tenga una referencia. Claro que el calendario hebreo es distinto que lo nuestro, por eso no siempre es la misma fecha. Y eso es interesante. El templo fue destruido el 9 de Ab. Eso fue el templo de Salomón, cuando el pueblo es llevado a Babilonia. Y después, cuando el pueblo no solamente rechaza el mensaje de los profetas, sino también rechaza el mensaje de Cristo,
Es en el año 70 después de Cristo que el templo de Herodes fue destruido por los romanos y en la misma fecha, el 9 de Ab. Con Dios no hay coincidencias, hay diosidencias, como se dice, ¿no? Dios está mandando a su pueblo un mensaje. Yo tengo todo bajo control y ustedes tienen que hacerme caso, porque yo soy un Dios de orden, yo soy un Dios santo, tienen que obedecerme. Y por eso ambos templos destruidos en la misma fecha, aunque muchos años entre las dos fechas, claro que sí, ¿no? Bueno, comenzando de nuevo con 2 de Reyes, capítulo 25, los versículos 11 y 12, dice: luego Nebuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivos a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al bando del rey de Babilonia, y a los que se habían quedado de la gente común. Versículo 12. A los pobres del país los dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labraran las viñas y el campo. Al leer el pasaje, uno pensaría que los pobres terminaron un poco mejor que los ricos que fueron llevados a Babilonia. Bueno, no tanto, ¿eh? Porque cuando estudiamos Jeremías, y vamos a estudiar el final de este capítulo y del libro de Segundo de Reyes también, vamos a ver que sí tenían una oportunidad de vivir tranquilos en Jerusalén, en Judea, en esta parte, ¿no? Trabajando, sometidos siempre a los babilonios. Pero vamos a ver que no lo aceptan. No confían ni en la palabra de Dios, ni en la voluntad de Dios tampoco, y por eso van a terminar escapándose a Egipto, esperando que Egipto pueda rescatarlos y darles una vida de esperanza. Egipto siempre en la Biblia es la imagen del mundo, de las obras carnales, y aunque Jeremías les rogaba y les decía: quédense aquí, van a estar bien, no quieren hacerlo y terminan en Egipto. Egipto termina siendo conquistado por Babilonia también, y esos judíos pobres que tenían una gran oportunidad terminan todos muertos también por su terquedad, por su desobediencia. A veces pensamos que voy a entregar mi vida a Cristo en cualquier momento, cuando yo deseo hacerlo, pero tu corazón se vuelve duro. Y la rebeldía no te conviene. Es mejor someterse a Dios. Mejor es someterte a la salvación y la libertad que hay en Cristo. Y servirle al Rey de Reyes. Es mejor no ser terco, no ser rebelde. Decirle a Jesús: te necesito, perdóname por ser tan rebelde, por tener mi corazón duro, por querer hacer las cosas a mi manera. Esta noche, hoy día, cuando estoy viendo esta enseñanza, reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Y por eso, Señor Jesús, te pido perdón. Y yo quiero someter mi vida a tu voluntad. Quiero seguirte. Quiero aprender a amarte. Quiero servirte en tu iglesia. Enséñame tus caminos, Cristo, por favor. Perdóname, límpiame, Señor. Necesito tu presencia en mi vida. Y si tú oras algo así, con un corazón sincero, Dios te va a escuchar y te va a perdonar y te va a salvar. Y va a ser lo máximo, ¿no? Qué lindo es eso, ¿no? Pero el pueblo duro, ¿no? Versículo 13. Los caldeos derribaron las columnas de bronce y las bases y el mar de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron el bronce a Babilonia. Las cosas grandes fueron tumbadas, rotas en pedazos, y llevadas esas cosas en pedazos, los metales, las cosas preciosas. Todo eso fue llevado a Babilonia en pedazos, destruido lo grande, ¿no? Joyas preciosas, etcétera, cosas de mucho valor. En el palacio del rey habían obras de arte que también fueron llevados a Babilonia, obras de arte que tenían mucho valor, etcétera, ¿no? Versículos 14 al 17. Se llevaron también las paletas, las despabiladeras, discúlpame porque he subrayado esa palabra porque es un poco larga, ¿no? Los cucharones y todos sus utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, en fin, todo lo que era de oro y todo lo que era de plata. Todo eso se lo llevó el capitán de la guardia. Se llevó las 2 columnas, un mar
y las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor. No fue posible pensar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor. Antes estudiamos todas esas cosas, ¿no? Todo era de bronce y la otra columna con su red estaba hecha de la misma manera. Aquí hay unas aplicaciones para nosotros también. Vemos en el versículo 9 que Nabuzaradán prendió fuego al templo del Señor. Cuando tú estás viviendo en la desobediencia, cuando no quieres someterte a Dios, el templo no te sirve. La religión que no es conforme a la palabra de Dios no te puede salvar en el momento de destrucción. Decir, yo confío en, porque es lo que mis papás me enseñaron, yo confío porque esa es mi tradición, mi costumbre, yo confío en mi asistencia a un lugar, a una religión, etc. Si no estás sometido a lo que Dios dice en su palabra, no hay redención en esas cosas, en esas costumbres. Dios ve tu corazón. Dios ve que un edificio tan hermoso como el templo de Salomón, para él no es nada, no tiene valor si no tenemos corazones dispuestos a obedecerle. Y dice que también quemó al palacio real. El gobierno no te puede salvar tampoco. Lamentablemente hoy en día muchos creen que el gobierno es la institución que debe ser responsable por protegernos, por darnos la salud, etc. Claro que el gobierno tiene que cumplir con su función, pero el gobierno no te puede salvar. El gobierno tiene sus limitaciones, y más que todos los gobiernos de hoy, ¿no es cierto? Y dice que también quemó Nabuzaradán todas las casas de Jerusalén. Ni tu familia, ni tu alarma, ni tus perros, ni tus propias riquezas te pueden salvar. Tu casa no será tu casa no será un refugio para ti cuando llegue el juicio de Dios, ni la familia que vive en ese hogar contigo. Dice, también quemó a todos los palacios de los príncipes. Tus amigos que tienen plata, que tienen prestigio, que tienen fama, tus contactos, los que conoces por ahí, no te pueden salvar tampoco cuando llega el juicio de Dios. Versículos 18 al 21. El capitán de la guardia capturó luego al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y a 3 guardas de la bahía. Eso también es interesante. De la ciudad capturó a un oficial que estaba al mando de los hombres de guerra y a 5 de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, al principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y a 60 varones del pueblo que se encontraban en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los capturó y los llevó al rey de Babilonia que estaba en Ribla. Ahí en Ribla, en tierra de Hamat, el rey de Babilonia los hirió de muerte y les quitó la vida. Y así es como Judá fue desterrado y llevado cautivo. Más aplicaciones hay aquí para nosotros. Hay un montón, pero solo quiero mencionar unas cuantas, ¿ya? En el versículo 18 dice, el capitán de la guardia capturó luego el primer sacerdote Seraías, el segundo sacerdote Sofonías y a 3 guardas de la bahía. Aquí vemos a la gente religiosa buscando escaparse, pero no pueden, buscando también guardar o proteger lo que las generaciones anteriores habían preparado, que habían elaborado y ofrecido a Dios con un corazón sincero. Por lo menos esos utensilios, esa bahía, por lo menos fue elaborado en el tiempo de David y Salomón. Y es probable que algunas de esas cosas existían
desde el tiempo de Moisés, cuando Dios había dado unos dones especiales para hombres, para personas específicas, para elaborar con gran capacidad esas cosas para el templo. Bueno, primero para el tabernáculo y después para el templo del Señor. Esta nueva generación quería preservar y sentirse orgullosa de lo que las primeras generaciones o las generaciones de antaño habían hecho. El problema es que no tenían el mismo corazón, no tenían el mismo compromiso y la misma obediencia a Dios como lo habían tenido los grandes de su historia. Imagínense guardar la vajilla cuando tu corazón está más duro que la vajilla, ¿no? Mantenían esos utensilios o la vajilla, cosas que en su tiempo eran muy útiles, pero habían perdido su significado real para esas generaciones nuevas. ¿Cuántas instituciones cristianas que hay hoy tienen un pasado maravilloso? Su historia, cuando Dios empezó a tocar corazones y levantó ciertas personas, y así fueron establecidas esas instituciones, esas denominaciones en muchos casos también. Pero pasando de generación hacia generación, ya esas instituciones que llevan un nombre cristiano prácticamente no son cristianos ya. Instituciones como, por ejemplo, universidades cristianas que fueron fundadas como universidades cristianas, que ya los que enseñan son ateos. En muchos casos son comunistas. En otros casos, de denominaciones que ya no creen tanto en la palabra de Dios, sino creen más en sus programas, en su capacidad, en su prestigio, etc. Se han olvidado del poder del Espíritu Santo, se han olvidado de tener esa comunión con Dios, porque esa vajilla, esos utensilios fueron muy útiles en aquellos tiempos para que la gente podía presentar sus holocaustos al Señor, para que el pueblo podía tener comunión con Dios y con los demás. Pero ahora están guardando cosas que ya no tienen valor prácticamente para ellos. Pero Dios se acuerda de esas primeras generaciones y su compromiso con el Señor. Dios se acuerda de lo que ellos habían hecho con un corazón puro para el Señor. Pero esa gente nueva está más preocupada por la vajilla que por el corazón. En Zacarías capítulo 7, versículos 5 al 7, Zacarías 7, 5 al 7, dice: di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes lo siguiente: todos estos años, cuando ustedes ayunaron y guardaron luto en los meses quinto y séptimo, lo hicieron para mí. O sea, seguían con la costumbre del ayuno en ciertas fechas religiosas, ¿no? Y Dios te responde, ellos preguntan: ¿debemos de seguir con esos ayunos, esas fechas? Y Dios responde: ¿no es verdad que cuando ustedes comen y beben, lo hacen para ustedes mismos? ¿Y acaso no son estas palabras las mismas que el Señor proclamó por medio de los profetas de antaño, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila? Lo mismo que las ciudades de sus alrededores, y el Negev y la Cefela. Dios está diciendo: yo rechazo su vajilla cuando su corazón está duro, cuando está lejos de mí. Rechazo incluso sus ayunos y fechas así. Rechazo sus instituciones. Rechazo al mismo templo donde yo había habitado antes, donde yo moraba antes, porque ustedes me han rechazado. Sin embargo, hay algo lindo aquí también, ¿no es cierto? La vajilla, los utensilios fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Y la profecía de Jeremías capítulo 27, versículos 21 al 22, dice lo siguiente. Jeremías 27, versículos 21 al 22. Esto es lo que dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en su templo y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. Serán llevados a Babilonia y ahí se quedarán hasta el día en que yo los visite.
Después de eso, volveré a traerlos y los restauraré a este lugar. Palabra del Señor. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y Dios profetizó que iban a llevar esos utensilios, vajilla, siempre quiero decir la vajilla, a Babilonia. Y con un propósito. Primero, preservar la idea de aquellos que habían servido al Señor, que habían tenido comunión con Dios. Tienen su influencia todavía en este pueblo malo. Qué importante es servir al Señor con nuestras vidas hoy, a pesar de lo que pasa alrededor. Qué importante es mantener esa comunión, recibir el perdón del pecado de Cristo el día de hoy en nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero en Daniel capítulo 5 vemos lo que pasa en Babilonia después de años, después de 70 años de cautiverio, prácticamente, ¿no? Dice Daniel 5, versículo 1 y adelante, el rey Belsasar, ya no es el rey Nabucodonosor, sino es el rey Belsasar, ofreció un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de todos ellos bebió vino en exceso. Animado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sustraído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos tanto él como sus invitados de importancia y sus mujeres y concubinas. Y así le fueron llevados los vasos de oro que se habían sustraído del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus invitados bebieron en ellos, lo mismo que sus mujeres y concubinas. Embriagados de vino, alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. O sea, están usando los utensilios, la vajilla del templo del Señor, para una fiesta pagana, alabando a dioses que no son. Seguramente también fue una fiesta muy sensual, etc. Y están borrachos, como dice aquí. Y cuando empiezan a tomar el vino de los vasos, de las copas que habían sacado del templo del Señor, dice, en ese mismo instante aparecieron los dedos de una mano humana que a la luz del candelero escribía sobre la parte blanca de la pared del palacio. Al ver el rey la mano que escribía, se puso pálido, y sin saber de qué pensar de esto, perdió las fuerzas, que dice, que quiere decir literalmente que necesitaba un pañal en este momento. Y las rodillas comenzaron a temblarle. Con grandes gritos mandó llamar a los magos, hechiceros, adivinos y sabios de Babilonia, y les dijo: a quien pueda leer lo que está ahí escrito y me diga lo que significa, se le vestirá de púrpura, se le pondrá un collar de oro en el cuello, y se le nombrará tercer señor del reino. En el versículo 17, Daniel 5:17, ahí en presencia del rey, Daniel respondió. Y no vamos a leerlo todo. En el versículo 22 dice: su majestad Belsasar no ha humillado su corazón ante Dios, aun cuando sabe todo esto, y es hijo del rey Nabucodonosor. Lejos de eso, su majestad en su soberbia se ha levantado contra el Señor del cielo, ha mandado traer los vasos del templo de Dios, y tanto su majestad como sus invitados y sus mujeres y concubinas han bebido vino en ellos. Y no solo eso, sino que su majestad ha dado alabanza a dioses de plata y oro y bronce, hierro, madera y piedra, dioses que ni ven ni oyen nada, ni saben nada. En cambio, su majestad nunca ha honrado al Dios en cuya mano está su vida y todos sus caminos. El versículo 24. Por eso ha salido de la presencia de Dios la mano que ha trazado esta escritura. Lo que la escritura dice es lo siguiente: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Y lo que significa es: Mene, Dios ha llamado a cuentas al reino de su majestad,
y le ha puesto fin. Tekel, Dios ha pesado a su majestad en una balanza, y su peso deja mucho que desear. Parsin, Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y a los persas. Esos utensilios, esa vajilla que fue elaborada por gente que amaba a Dios años y años y años antes, muchos cientos de años por lo menos antes, quizás más. Dios está usando su vida, su sacrificio, que hablaba de la comunión con el Dios viviente, que hablaba del perdón del pecado. Está usando eso para recordar al pueblo de Dios que Él estaba vivo y para mostrarles a los enemigos de Dios que Él seguía gobernando, aunque ellos pensaban que tenían el control. Y usa esa vajilla para condenarles también. Y no solo eso. En Esdras capítulo 1, un pasaje que estudiamos hace poco, relativamente hablando aquí en Coinonía, Esdras capítulo 1, versículos 2 y 4, dice, así dice Ciro, rey de los persas, un poco más, pasando un poco de tiempo, ¿no? El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén que está en Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Una gran parte de lo que ha aprendido, lo que ha entendido Ciro, es por lo que pasó con la vajilla en el palacio de Belsasar. Y otras profecías también, por supuesto que sí. Todos los que se queden, sea cual sea el lugar donde residan, ayuden a los que se van y denles oro, plata, ganado y cualquier otro apoyo que puedan darles, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Señor que está en Jerusalén. Versículo 7, Esdras 1:7. Además, el rey Ciro ordenó sacar los utensilios que habían estado en el templo del Señor y que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén para ponerlos en los templos de sus dioses. Mitríades, tesorero del rey de Ciro de Persia, hizo lo que el rey mandó y entregó uno por uno los utensilios a Sespasar, jefe de Judá. ¡Qué bacán!, ¿no? Dios cumple con su palabra siempre. Y cualquier cosa que ofrecemos o cualquier cosa que hable de nuestra comunión con Dios, que hable del perdón del pecado, si alguien busca interrumpirlo, se burla de lo que es nuestra relación con Dios, nosotros vamos a seguir fiel al Señor y esa persona va a pagar la factura. Y nuestra vida, nuestro testimonio va a servir no solo para nuestra generación, sino, si Dios lo permite, para otras generaciones también. Pero principal aquí es que Dios cumple con su palabra. Él dijo a través del profeta lo que iba a pasar con esos utensilios y se cumplió la profecía. No puedo pensar en este momento, ¿no? la palabra del Señor. Claro, ¿ok? La profecía. Ahí está, la profecía. Segunda de Reyes, el capítulo 25, retomando Segunda de Reyes, capítulo 25, y el versículo 22, que dice, al pueblo que el rey Nabucodonosor de Babilonia dejó en la tierra de Judá, los puso bajo el gobierno de Gedalías, el hijo de Ahicán, y nieto de Safán. Y cuando todos los príncipes del ejército y su gente supieron que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, fueron a verlo en Mizpah. Eran Ismael, hijo de Netanías, Jonanán, hijo de Careá, Seraías, hijo de Tanhumet, el netofatita, y Hasanías, el hijo de un macatita, más su gente. Entonces Gedalías les hizo un juramento a todos ellos y les dijo, no tengan ningún temor de servir a los caldeos, los babilonios, habiten en
habiten el país y sirven al rey de Babilonia y les irá bien. Pero en el mes séptimo, Ismael, que era hijo de Netanías y nieto de Elisama, de la estirpe real, y otros 10 hombres fueron hirieron de muerte a Jeremías y con él a los de Judá y los caldeos que estaban con él en Mizpah. Entonces todos los del pueblo, desde el menor hasta el mayor, se levantaron y se fueron a Egipto junto con los capitanes del ejército por temor a los caldeos. Aquí hay unas lecciones también para nosotros, terminando este libro. El trabajo de un hombre que es fiel al Señor y que se somete a su voluntad, aún en tiempos difíciles, Dios se va a bendecir, pero también a veces resulta algo desagradable para los rebeldes. En el caso de Jeremías fue así, ¿no? Él estaba sometido a Dios, sometido al rey Nabucodonosor. También quería que el pueblo, los pobres, se quedasen en Judá y que les iba a ir bien. Confió en Dios, confió en su palabra y confió en la palabra de Nabucodonosor, que honestamente, por ser un rey aparentemente pagano al inicio, era un hombre de palabra, ¿no? Pero en que el pueblo no confía en Dios, tampoco no puede confiar en un hombre que Dios había levantado. No estaba sometido a la autoridad ni de Dios ni del mundo, y por eso viajan se escapan a Egipto, donde, como yo les dije antes, terminan muertos todos. Versículos 27 al 30. El día 27 del mes 12 del año 37 del cautiverio del rey Joaquín de Judá, el rey Evil Merodach de Babilonia puso en libertad al rey Joaquín de Judá y lo sacó de la cárcel. Era el primer año de su reinado. Le habló a Joaquín con mucha bondad y puso su trono por encima de los tronos de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus harapos de prisionero y lo sentó a su mesa por el resto de sus días. Además, todos los días Joaquín recibía de parte del rey una pensión, y esto se hizo así todos los días de su vida. O sea, el pueblo, incluso el rey Joaquín de Judá, hallaron gracia, a pesar de que estaban siendo castigados por Dios en Babilonia. Pero es triste ver cómo termina esa historia de Segunda de Reyes. Todo que no fue necesario si tan solo el pueblo hubiese obedecido. Si tan solo el pueblo hubiese sometido a la voluntad de Dios. Pero no fue así. Y Dios, por su gran amor, tuvo que castigar a los judíos. Pero no termina con ellos. Como estamos estudiando los días sábados y domingos, permitió a su pueblo volver a su lugar, a su tierra, después de 70 años, cumplió con su palabra, e Israel sigue siendo pueblo de Dios hasta el día de hoy. Muchos sí están en rebeldía, muchos no conocen a Cristo todavía, y Dios en algún momento va a tratar con Israel como nación, va a salvar a todos, pero hasta aquel día ellos también, igual que los gentiles, igual que todos, pueden conocer a Dios a través de Jesucristo. En su caso lo llaman Yeshua. Pero en tu caso, tú también puedes entregar tu vida a Cristo. Tú puedes conocerlo, tú puedes servirle. Bueno, sí, terminamos nuestro estudio de Segunda de Reyes, empezando la semana que viene. Los días miércoles vamos a estudiar Génesis aquí a las 8 de la noche. Y los días miércoles tenemos un estudio aquí presencial del libro de Colosenses con Pedro y Nostroza. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, al escuchar esta enseñanza o hace poco, escríbeme por inbox para que yo pueda saberlo y orar por ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.